tendrán, va a ser en conexión con cámara abierta. Abren su cámara. De una vez advierto, no voy a estar recordándole a nadie de que abra su cámara. Quien no lo quiere hacer no lo hace. Lo único es que su ponderación será 0. Entonces, se tendrá que empezar a implementar, porque si hay quienes pareciera ser que no saben seguir instrucciones. Entonces, no basta también tener abierta la cámara y no veo la imagen de la persona. Entonces, algunos me abren la cámara y lo que menos hay es la persona. No sé si está ahí o qué está haciendo. Entonces, el techo de las casas logro ver nada más. Entonces, esas serán las instrucciones. Vamos a iniciar el examen. La otra semana tenemos clases y la siguiente comienza el primer parcial. Entonces, el contenido será, bueno, el jueves les digo hasta donde llego con la sección B, porque con ustedes estaríamos atrasados una clase, sale de mi alcance. Sin embargo, ahí sí es una cuestión donde yo deje con la sección B el jueves. El viernes yo les digo hasta dónde llegaríamos de contenido, porque sí vamos a lograr rebasar, porque nos atrasaron una semana de exámenes en comparación a otros años. Entonces ahí vamos a lograr avanzar para poder tener más espacio en leyes especiales. Entonces, vamos a comenzar con la clase de hoy. Si existiese alguna duda, no. Bueno, lo visto no hay. Seguimos entonces. Capítulo 2, de la quiebra e insolvencias punibles. Aquí vamos a hablar eminentemente de actividades mercantiles. Cuando hablamos de una quiebra, aunque vamos a ir encontrando en otros casos otro tipo de actividades en los cuales lo pueden cometer personas particulares. Sin embargo, este delito 348 está ahí indicado para comerciantes y nos indica: quiebra fraudulenta. El comerciante que haya sido declarado en quiebra fraudulenta será sancionado con prisión de 2 a 10 años e inhabilitación especial por doble del tiempo de la condena. Cuando se trate de quiebra fraudulenta de un banco, aseguradora, almacén general de depósito, bolsa de valores, cooperativa de ahorro, entidad mutualista y otras instituciones análogas, los directores, administradores, gerentes, liquidadores y accionistas que resulten responsables o se hayan beneficiado de la mala administración o hubieran cooperado en la planificación o ejecución o en ambas en alguno de los actos que provocaron serán sancionados con prisión de 20 a 30 años e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena. La prescripción de la responsabilidad penal y de la pena no beneficiará al responsable de la quiebra declarada fraudulenta. En caso de fuga o evasión, no podrá aplicársele al procesado alguna clase de medidas sustitutivas ni concedérsele por ninguna causa al sentenciado a prisión por este delito rebaja de la pena. Entonces, acá tenemos extremos en los cuales nos viene a regular la actividad mercantil, y esta actividad mercantil, por alguna u otra manera, tiene más pérdidas que ganancias. Entonces, a eso es lo que denominamos nosotros quiebra, que en el término mercantil se va a denominar de esa manera. Sin embargo, la quiebra no puede tomarse de manera inmediata. La quiebra va a determinarse a través de un juicio que se va a llevar por la vía mercantil, la vía civil. De manera general, le podamos llevar por esa vía, y será en esa vía donde se va a declarar la quiebra. Y entonces, ya en el ámbito penal, se va a determinar si esa quiebra, dentro de la investigación que vaya a realizar el Ministerio Público, se va a determinar si esa quiebra es fraudulenta o esa quiebra es culposa o algún otro tipo de quiebra. Entonces, la quiebra significa cuando las pérdidas rebasan las ganancias y consecutivamente se puede determinar más pérdidas. Obviamente nosotros sabemos que un comerciante no puede vivir de pérdidas. Desde la primera pérdida tendrá que tomar medidas de reacción para recuperar su negocio. De lo contrario, se va a ir a la quiebra, como se dice comúnmente, y así literal las circunstancias se podrían dar. Generalmente en el ámbito mercantil se establece que cuando ya rebasas 3 veces del capital que tiene una persona, ya podríamos hablarlo de quiebra, aunque por ahí más adelante nos habla de una cantidad mayor, pero para una persona individual. Sin embargo, para un comerciante, ya cuando esa
monto de pérdida rebasa 3 veces de su capacidad, obviamente ahí ya podemos decir que va a ser difícil que se recupere. ¿Por qué debe irse a otra vía inicialmente para poder determinar qué tipo de quiebra hay? Porque no toda quiebra va a ser constitutiva de delito. En esas circunstancias, por ejemplo, pudimos ver ahorita en la pandemia, cuando inicia la pandemia, se da el cierre del país, muchas fábricas tuvieron que cerrar porque no aguantaban con el pasivo laboral, no aguantaban no tener producción y consecuentemente de qué iban a subsistir. La única salida era declararse en quiebra y consecuentemente liquidar a sus trabajadores antes de que las circunstancias fueran fatales para ellos, no cumplir con sus obligaciones laborales y consecuentemente no cumplir a sus proveedores. Entonces vienen y se declaran en quiebra. Entonces esa quiebra obviamente deviene de una consecuencia que no estaba prevista por ninguno. Esa quiebra deviene de la misma circunstancia que vive el mundo y por lo tanto se viene a establecer que hay más pérdidas que ganancias. Obviamente acá no había generación de ingresos y venían las consecuencias en cuanto había esos motivos de las cuales en un momento dado se tendrá que investigar si esa quiebra efectivamente daba motivo a que había más pérdidas o era una quiebra fraudulenta. Cuando se habla de fraudulento estamos hablando de un engaño, de sorprender a las personas para considerar declararse en quiebra y acogerse a algunos beneficios que la ley le pueda otorgar. Y en esto nos trae a nosotros a mención lo que sucedía con el Banco de Café, el Banco de Comercio, en los cuales para la forma de evadir la responsabilidad que ellos tenían hacia sus cuentavientes se declararon en quiebra. Entonces es ahí donde deviene poder establecer si efectivamente no había capacidad para sostener la actividad mercantil o en un momento dado lo que devenía era poder engañar a las personas y consecuentemente declararse en quiebra para no cumplir con las obligaciones. Para eso hay una investigación preliminar de la cual va a establecer un juzgado competente y va a determinar que sí se establece quiebra. Si el juzgado considera que de esa investigación pueda devenir la probabilidad de la comisión de delito, porque el ámbito civil no está facultado para tipificar. Esa ya es una competencia del ámbito penal. Sin embargo, ellos prevén que hay circunstancias en las cuales se pueda determinar alguna conducta ilícita, entonces certificarán lo conducente para que se investigue sobre una quiebra, ya sea fraudulenta o culposa, que vamos a ver la culposa nosotros más adelante. Y ya nos establece en cuanto a aumentar la pena cuando esa quiebra deviene de bancos y de todo ese tipo de actividades financieras en las cuales se pueda dar. Ya en la última parte, cuando nos habla de la prescripción, ustedes ya vieron el artículo 107, 108 en Penal 1, qué se puede entender y cuándo prescriben los delitos. Entonces, ahí, o las penas, perdón, entonces ahí podemos nosotros entender que en este caso, cuando se da la fuga o evasión a una persona que está realizando una persecución penal por quiebra, pues obviamente sabemos que no opera la prescripción. Nos habla dos presupuestos, nos habla a nosotros de fuga. La fuga ya sabemos una persona que salga de la cárcel sin existir los mecanismos legales para hacerlo. Se da la fuga o en su defecto esa pequeña persona que no se deja capturar y que se ha dado a la fuga y consecuentemente se desconoce su paradero. Y la evasión es una persona que está bajo seguridad y vamos a ver nosotros en el 470 qué es evasión. Sin embargo, adelantándoles, es una persona que se escapa del sistema penitenciario. Bajo esas circunstancias, si estas personas, ya sea que está en fuga o en evasión, ustedes saben que uno de los presupuestos en algunos delitos conlleva que transcurrido el doble de la pena impuesta, prescribe la pena. Entonces, ahí es donde venimos. Por ejemplo, en el delito de homicidio, tiene de 15 a 40 años. Le imponen a una persona 15 años de pena. Se desaparece 35 años y vuelve a aparecer. Ya no podemos perseguirlo. Ya el delito la pena prescribió. Ya pasó el doble de la pena impuesta. Entonces, ahí deviene a poder determinar las circunstancias en las cuales, si fuera a una persona que por quiebra se dio a la fuga, por ejemplo, se le dictó una pena de 2 años, aparece a los 5, él no podrá indicar que ya prescribió, porque él andaba ya sea fugado o se haya evadido de una cárcel. Entonces, ahí deviene a determinar que él no goza de ese beneficio de prescripción porque estaba evadido o estaba fugado. En la última parte, en la cual lo dicen no podrá aplicarse de alguna de las medidas sustitutivas.
Las medidas sustitutivas son del ámbito procesal penal, de las cuales ustedes el otro semestre ya van a ver. Cuando yo daba procesal penal 1, pues lo mirábamos en penal 1, en procesal penal 1. No sé si el docente que tiene diseñado de esa forma, ya ver medidas sustitutivas en procesal penal 1. Sin embargo, les adelanto, estos son medidas en las cuales evitan que una persona vaya a la cárcel. Sin embargo, estará sujeta al proceso. No debemos confundir entre medidas sustitutivas y sustitutivos penales, que son dos institutos jurídicos distintos, que se parecen en nombre, pero son distintos. Ustedes ya conocieron los sustitutivos penales, ustedes ya lo vieron en penal 1, lo dominan a la perfección. Hasta si yo se los diría, mire, dígame cuáles son los sustitutivos penales, le aseguro que la mayoría cantadito o rezadito me lo termina diciendo. Pero las medidas sustitutivas sí es otra cosa. Las medidas sustitutivas es evitar que una persona vaya a la cárcel, pero está sujeta a proceso. Una de ellas, la que conocemos comúnmente nosotros, es la caución económica. La gente le llama, pagó fianza y por eso está libre. O sea, nosotros entendemos, ya ustedes como estudiantes de Derecho, ya no podemos hablar nosotros de fianza, la fianza es otra cosa. Nosotros ya le hablamos técnicamente, ya jurídicamente le decimos es caución económica, que significa que él depositó una cantidad de dinero en el organismo judicial como garantía de que él va a estarse haciendo presente al proceso, a los llamados que se le hagan con tal de no perder ese dinero, él va a estar llegando. Para eso sirve la medida sustitutiva. Otra de las medidas que nosotros fijamos es que vayan a firmar el libro de asistencia de personas con medidas sustitutivas, ya sea a un juzgado o a las fiscalías municipales o distritales de los departamentos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos las medidas sustitutivas, por lo cual no debemos hacer la confusión. Entonces, cuando una persona es sujetada a un proceso penal por quiebra fraudulenta, no goza de medidas sustitutivas. Lo establece la ley, por lo tanto, ¿qué le espera a esa persona? Prisión preventiva. Es lo único que le espera en ese tipo de casos. ¿Alguna duda, jóvenes? Lick, buenas noches. Buenas noches. Perdone, bueno, aquí estaba leyendo que habla de aseguradoras, almacenes y todo. ¿Aquí entran en cuenta las maquilas? No, las maquilas no son financieras. Ellos son comercios. Ellos entrarían al primer párrafo. Porque ellos son comerciantes. Ajá. Ellos entran al primer párrafo. Sí, pero igual. Párrafo no entran sí. ellos. No, en el segundo no, pero sí igual entrarían como... Ah, sí. Son comerciantes. Quiebra, los chinos estos, ¿verdad? Que... ya. Muy bien, vamos al siguiente entonces, 348. Quiebra culpable. Acá cuando se da un tipo de manera de culpa, sabemos nosotros que los presupuestos es falta al deber de cuidado. ¿De qué se compone la falta al deber de cuidado? De impericia, negligencia e imprudencia. Esos son los elementos que caracterizan a un delito culposo. Pero no es que estén los tres. El problema muchas veces que tenemos del Ministerio Público que dice, porque usted de forma imprudente, negligente, con falta de pericia, usted realizó tales actos. No se trata de eso. Se trata de establecer que si hay dos o si hay los tres, indicar por qué fue negligente, por qué fue imprudente o por qué faltó a la pericia en su actuar. O hay uno, o hay dos, o pueden existir los tres componentes de un delito culposo. Muy rara vez van a haber los tres. Sin embargo, podrían existir. Pero si no lo hay y es solo uno, tendrá que individualizarse. Mañana, no sé cuántos de ustedes serían fiscales, tómenlo en cuenta. Cuando van a formular su imputación, van a tener que llegarle a decir a la persona por qué fue negligente, por qué fue imprudente, por qué faltó a la pericia. Pero muchas veces, si ustedes escuchan algunas imputaciones, ya el otro semestre van a empezar ustedes a recabar audios de primeras declaraciones principalmente y van a escuchar la imputación en la cual se le diga a la persona que cometió tal el delito, un delito culposo, y la mayoría de imputaciones de la Fiscalía dice, porque usted actuó de forma imprudente, negligente, con falta de pericia. Pero ¿cómo lo hizo? Y eso es lo que se necesita. Usted va a encontrar en el artículo 82 del Código Procesal Penal que para intimar un hecho se tiene que cumplir con tiempo, lugar y modo, calificación jurídica profesional y medios de investigación que se tengan. Entonces, esos 5 elementos que no se le olvide a usted como abogado litigante, como fiscal o como juez que vayan a hacer.
Usted, al momento que vaya a tomar la responsabilidad de un caso, ya sea como abogado defensor, cuando el fiscal esté imputando, ojo a la imputación, 5 elementos que cumpla. Si con uno no cumple, adviértaselo usted al juez y devendrá la falta de mérito. Si usted es fiscal, al momento de la imputación, cuídese de ese artículo 82. 5 elementos, los 5 dedos de una mano, que no se le olvide, que usted tiene que hacerle saber al sindicado con esos 5 elementos. Si le va a faltar uno, ya sabe que el juez o el defensor lo están escuchando y vendrá una falta de mérito por su responsabilidad. Igual manera, si usted va a ser juez, téngalo presente. Ojo, ponga atención a la imputación, porque no porque usted diga, yo voy a esperar que el abogado defensor me lo advierta. No, usted, si va a ser juez contralor, usted es juez de garantías y usted le garantiza el debido proceso a esa persona que tiene usted enfrente. Entonces, debemos tener mucho cuidado con esas circunstancias. Entonces, cuando hablamos de quiebra culpable, ¿qué nos está diciendo la ley? Que es una quiebra en la cual el comerciante faltó al deber de cuidado, ya sea por negligencia, por imprudencia o por impericia. Por esos elementos, él llevó a la quiebra el comercio. Y nos dice, el comerciante, por eso es que el sujeto activo en estos 2 delitos solo es un comerciante que haya sido declarado en quiebra culpable. Será sancionado con prisión de 1 a 5 años e inhabilitación especial por doble del tiempo de la condena. Cuando se trate de la quiebra culpable de un banco, aseguradora, reaseguradora, afianzadora, reafianzadora, financiera, almacén general de depósito, bolsa de valores, cooperativa de ahorros, entidad mutualista y otras instituciones análogas, los directores, administradores, gerentes, liquidadores y accionistas que resulten responsables o se hayan beneficiado de la mala administración o hubieran cooperado en la planificación o ejecución o en ambas en algunos de los actos que provocaren serán sancionados con prisión de 10 a 20 años e inhabilitación especial por doble del tiempo de la condena. La prescripción de responsable penal y de la pena no beneficiará al responsable de la quiebra declarada culpable. En caso de fuga o de evasión, no podrá aplicársele al procesado alguna clase de medida sustitutiva ni concedérsele por ninguna causa al sentenciado prisión por causa al sentenciado a prisión por este delito, rebaja de la pena. Entonces, los mismos presupuestos del artículo anterior. En este segundo párrafo no nos vamos a detener en cuanto a poder establecer que no goza del derecho de prescripción, no goza de medidas sustitutivas, tendrá que ir a la cárcel cuando sea procesado. Son dos escenarios distintos, jóvenes. Cuando nos está hablando de la pena, nos está hablando de la sentencia en adelante. Ya fue condenado. Cuando nos está hablando de medida sustitutiva, nos está indicando a nosotros, desde el momento de que fue ligado a proceso, hasta antes de que se dicte sentencia en el tribunal de sentencia. Esa persona puede estar con medidas sustitutivas. Sin embargo, el juez de primera instancia, que es el que va a conocer como juez contralor, no le podrá beneficiar con medidas sustitutivas. Tendrá que dictarle prisión preventiva y tendrá que ordenarla, si es en Chimaltenango, que vaya a estar guardado unos días en Socobal. Entonces, acá tenemos, ¿qué va a ser la quiebra? Aquel comerciante que lleva el negocio a generar más pérdidas que ganancias. El impuesto sobre la renta nos habla a nosotros que únicamente en 3 periodos consecutivos un comerciante puede declarar pérdidas. De lo contrario, será sometido a una fiscalización de la SAT para poder determinar si no hay evasión de impuestos o si efectivamente es procedente solicitar que ese comerciante sea declarado en quiebra. Entonces, ahí podemos entender nosotros que la SAT no va a tolerar pérdidas, porque un comerciante ¿de qué vive? De las ganancias, y no puede ser posible que en 3 años consecutivos venga y nos refleje pérdidas. Entonces, ahí es donde viene, donde podemos, la ley no nos dice a nosotros, el Código Penal por lo menos, no nos dice a nosotros con cuántos años de pérdida o cuántos periodos fiscales va a declararse la quiebra. Sin embargo, aquí concatenamos lo que dice la ley del impuesto sobre la renta, que con 3 periodos no dice que sea declarado en quiebra, sino que la SAT ordenará una auditoría para ir a establecer si efectivamente es quiebra, es pérdida o en su defecto lo que hay es evasión de impuestos. O en el dado caso de la SAT considerar mal manejo en las finanzas, pues obviamente puede promover que sea declarado en quiebra el comerciante, derivado a que está rebasando las pérdidas de lo cual pueda responder con su capital o con su patrimonio que pueda tener el comerciante. ¿Dudas? Lick, una pregunta. Entonces, en el caso de
¿Cuál sería el procedimiento para que una persona en realidad que se considere en quiebra, se declare en quiebra, ante la SAT tendría que hacerlo? No, ante un juzgado de comercio, un juzgado mercantil. Los juzgados son, aquí en Chimaltenango está el juzgado de primera instancia civil y mercantil. Entonces, son ante la mayoría en Guatemala, los juzgados mercantiles especializados no hay, todos están con civil y mercantil. Entonces, ante un juzgado tendría que plantearse en cuanto a declararse la quiebra. Y entonces ahí se va a establecer las circunstancias del procedimiento que establece el Código de Comercio para poder determinar y declararlo en quiebra. Si el juzgado mercantil llega a determinar que lo que hay es una quiebra fraudulenta o una quiebra culposa, o que por lo mínimo hay indicios de haber cometido delito, entonces se certificará al Ministerio Público para que se investigue la quiebra, para poder deducir responsabilidades. Bueno, vamos 350. Responsabilidad personal. Cuando sea declarada en quiebra una empresa, aquí veamos, tenemos que tener nosotros noción, porque el conocimiento ya más amplio lo van a tener cuando lleguen a mercantil, cuando van a hacer la diferencia entre una sociedad mercantil y una empresa, de los cuales son distintos. La sociedad mercantil es la persona jurídica de la cual es sujeta de derechos y obligaciones. Como una persona natural también es sujeta a derechos y obligaciones, también una persona jurídica que usted ya vio en derecho civil y en derecho penal 1, que las personas jurídicas también son sujetas de derechos y obligaciones. Y entonces, la persona jurídica es la sociedad mercantil. Ya estamos hablando de las sociedades más comunes, que actualmente ya hay más sociedades, pero eso la van a ver ustedes en mercantil, pero la más común está la sociedad anónima, la sociedad responsable limitada, de las cuales nosotros podemos ver. Por ejemplo, las cooperativas, la mayoría son responsabilidad limitada, la mayoría de comercios son sociedades anónimas, las SA. Esa es la persona jurídica. Cuando, por ejemplo, que la mayoría conoce, Cervecería Centroamericana S.A., ¿a qué nos estamos refiriendo? No nos estamos refiriendo a la marca, nos estamos refiriendo a la persona jurídica, a la que responde legalmente. Es la Cervecería Centroamericana Sociedad Anónima. Ahora, ¿cuál es la empresa? Es la que va a identificar a esa marca comercial. Por ejemplo, Gallo es la marca que va a responder. Ahora, por ejemplo, Pollo Campero utiliza como sociedad o como persona jurídica Pollo Campero Sociedad Anónima y como empresa mercantil Pollo Campero. Entonces, ahí sí no hay diferencia, pero por eso les traigo de la cervecería, porque ahí sí nos da chance a poder determinar que como nombre de sociedad tiene uno y como nombre de empresa tiene otro. ¿Qué hace la diferencia? Que la persona jurídica es la que va a responder con derechos y obligaciones. Y la empresa no tiene esa capacidad legal de cumplir con obligaciones ni tener derechos. Lo único es establecido como una cosa, como un objeto, la cual es transferible. La empresa se puede transferir, se puede trasladar. Y entonces, por ejemplo, un celular es un bien mueble. También la empresa es considerada un bien mueble. Lo único es que el teléfono, pues es algo concreto, algo visible, algo palpable, algo tangible. En cambio, la empresa es algo intangible, algo que no podemos nosotros ver, algo que no nos podemos tocar. Sin embargo, la ley le reconoce esa calidad de cosa y de las cuales pueda ser transferido. Y acá nos habla cuando se quiebra la empresa, porque generalmente es la actividad mercantil que va a realizar, pero está hablando de la empresa mercantil. Todo director, administrador o liquidador de la sociedad o establecimiento fallido que hubiere cooperado a la ejecución en alguno de los actos ilícitos que la motivaron, será sancionado con igual de la pena señalada en el quebrado fraudulento o culpable, según el caso. O sea, cuando se logra determinar esta quiebra, pues obviamente van a responder el director, el administrador o liquidador. Por eso es que yo les decía, tratarles de explicar qué diferencia hay entre la sociedad y la empresa, porque aquí el legislador nos hace una similitud, como que fueran sinónimos, empresa y sociedad, son totalmente distintas,
Pero si usted ve, dice, cuando sea declarada en quiebra una empresa mercantil, ya consideramos que aquí hay error en la redacción del artículo. Y cuando dice todo director, administrador o liquidador de la sociedad, entonces ¿de quién estamos hablando? ¿De la empresa o de la sociedad? Entonces, acá ya nos viene a crear cierta confusión. Entonces, ¿quién estamos declarando en quiebra entonces? ¿A la empresa o a la sociedad? Y se declara en quiebra la sociedad, porque es la persona jurídica la que no puede responder. La empresa puede seguir. Si alguien viene y dice, mire, no obstante el crédito mercantil de la empresa quedó por los suelos, yo la puedo levantar. Si usted me deja utilizar ese nombre comercial, yo lo voy a levantar, porque en su momento floreció la empresa. Todo el mundo la conocía. Los malos manejos se trajo abajo la empresa y consecuentemente la sociedad ya no pudo responder. Por lo tanto, podrá venir alguien y dice, mire, yo voy a constituir una nueva sociedad y voy a utilizar su nombre de empresa, su crédito mercantil, y obviamente este crédito mercantil, quienes son contadores me entenderán de mejor manera cuando en contabilidad general vemos un crédito mercantil o contabilidad de costos, que podemos ver ese tipo de casos en cuanto a qué nos están refiriendo a ese crédito mercantil y que tiene un valor. Obviamente es ese reconocimiento que tiene ante la sociedad. Por eso les decía, acá el legislador nos hace una confusión, pero tendemos a entender que aquí es la sociedad, es el director, porque no contrata a la empresa. Usted le trabaja a empresa sociedad anónima, usted no le está trabajando a la empresa que presta el servicio. Por ejemplo, alguien que trabaja en Coca-Cola, usted vende la marca Coca-Cola, ese producto Coca-Cola, pero usted no le trabaja a esa empresa, usted le trabaja a la sociedad. Y consecuentemente, esas son las circunstancias en las cuales acá, sin embargo, así está redactado y así lo debemos que entender. Pero el extremo es que conlleva a poder establecer que va a haber responsabilidad de los directores, de los administradores o del liquidador cuando la empresa haya en ese proceso de ser declarada en quiebra, pues van a ser nombrado un liquidador para que pueda llegar a cancelar las responsabilidades que tiene la sociedad. 351. Complicidad. Serán penados como cómplices. Para eso tendrá que ir usted al artículo 37 del Código Penal cuando hay complicidad. El 36 nos habla a nosotros de autores y el 37 nos habla de complicidad. Y entonces, del delito de quiebra fraudulenta, quienes ejecutaren cualquiera de los actos siguientes. Confabularse. Cuando nos habla de confabularse es ponerse de acuerdo con el quebrado para suponer créditos contra él o para aumentarlos, alterar su naturaleza o fecha con el fin de anteponerse en graduación en perjuicio de otros acreedores, aun cuando esto se verifique antes de la declaración de quiebra. ¿Qué quiere decir? Pues yo, comerciante en quiebra, sin embargo, yo establezco que lo quiero declarar en quiebra porque ya no le quiero cumplir responsabilidades a algunos acreedores. Y entonces venimos y yo con Sergio siempre hemos tenido una relación mercantil. Él ha sido mi principal proveedor, pero ahorita actualmente estamos solventes. Hemos estado con él trabajando de la mano. La empresa, la sociedad la tenemos al centavo, está trabajando bien. Pero, por ejemplo, Adam, con él tengo yo también una relación, pero yo siento que a él ya le debemos bastante. Y no queremos, si le pagamos nos va a descapitalizar, y él se ha puesto así muy exigente, porque obviamente es un comerciante que él está dando de vuelta al capital, y entonces está exigiendo. Habíamos sacado plazos de 3 meses para cancelar, y ahora viene unilateralmente, dice 1 mes. Entonces yo digo, yo no estoy de acuerdo. Voy con mis abogados y me dicen, mire, señor, usted como comerciante, para no pagarle a Adam, declárese en quiebra. Pero ¿cómo si mis estados financieros están bien? ¿Y cómo podemos hacerle? Bueno, ¿quiénes son sus comerciantes sus proveedores más grandes? Bueno, está Josué y Sergio. ¿Cuánto? Y lo que le debe a ellos alcanza a cubrir la deuda que también tiene con... No, hombre, a ellos. Con ellos estamos casi al día porque el producto de ellos es de más constante movimiento. El de Adam es un poquito más tardado, pero sí es muy comercial. Bueno, entonces podemos simular créditos. Hagamos contratos que a Sergio le debe, ¿usted cuánto le debe a 500,000 quetzales? ¿Va? Hagamos un crédito que usted le debe
a Sergio 1 millón y a Josué otro millón. Pues si mi capital es de 300,000, no me van a creer, no, por eso, así se va a declarar usted en quiebra. Ahí está rebasando, triplicando la capacidad de pago que usted tiene. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos declaramos en quiebra y efectivamente resulta Sergio y Josué como las personas a quienes debemos bastante. Resulta que en perjuicio de quién va, de Adán, porque a él sí le debemos, pero no le vamos a pagar. Porque al momento de hacer la liquidación, por eso hablo aquí de liquidador, al momento de liquidar, se va a liquidar según antigüedad y según precio más alto. Y entonces aquí viene donde obviamente a ellos se les debe 1 millón y al otro 500,000. Bueno, entonces vamos y cancelémosle a ellos dos mayor cantidad y un poquito a Adán. Posteriormente ya vendrá Josué y Sergio, vamos a llegar a acuerdos como ellos me van a reintegrar el dinero porque yo a ellos no les debía. Entonces, así opera la quiebra. Entonces, por eso acá, confabularse, o sea, ponerse de acuerdo para simular créditos, aumentarlos o en su defecto, anteponerse en la fecha. Y ahí obviamente la antigüedad también cuenta. 2. Haber auxiliado al quebrado en el lanzamiento, sustracción o ocultación de bienes. Aquí más adelante vamos a ver qué significa alzamiento. De la misma manera que ellos dos me cooperen para que ellos pasen a ser los dueños de mis bienes. Eso es lo que es el alzamiento. Más adelante, en el siguiente artículo, lo vamos a ver con más detenimiento. 3. Ocultar a los administradores de la quiebra la existencia de bienes que perteneciendo a esta obren en poder del responsable o entregarlos al quebrado o no a dichos administradores. Entonces, aquí lo más común, ocultar los bienes que son de la sociedad. Sin embargo, los ocultamos. Hay un carro valorado en 300,000 quetzales, sin embargo, no lo declaramos, no lo tenemos, ¿sí? Lo tenemos oculto, a manera de que cuando se vaya a liquidar el patrimonio, ese vehículo no entre. Y entonces eso disminuye la capacidad de patrimonio que tenga la sociedad para responder a sus obligaciones. 4. Verificar con los quebrados conciertos particulares en perjuicio de los otros acreedores. Entonces, acá de la misma manera, venirse entre comerciantes se está hablando de confabulación, ponerse de acuerdo. Aquí es verificar con el quebrado conciertos particulares, o sea, acuerdos individuales, en los cuales con particulares que no son de la relación comercial. ¿Para qué? Para afectar a los acreedores y no pagarles a ellos las deudas que realmente tendría la sociedad. Entonces, ahí es donde se deviene en grado de complicidad. Van a ser juzgados esas personas que se descubra que estén realizando esos actos que enumera este artículo. ¿Dudas, jóvenes? Bueno, sigamos entonces. Alzamiento de bienes. ¿Quién de propósito y para sustraerse al pago de sus obligaciones se alzare con sus bienes, los enajenare, gravare u ocultare, simulare créditos o enajenaciones sin dejar persona que lo represente o bienes suficientes para responder al pago de sus deudas, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 1,000 a 15,000 quetzales. Si el responsable fuere comerciante, se le sancionará además con inhabilitación especial por el doble de la pena de la condena. Entonces, este término alzar, alguno de ustedes ha escuchado a nuestros abuelos principalmente, ya padres, ya muy escasamente hablaban así, pero nuestros abuelos sí. Y este artículo recoge del año 1973 este término. Cuando decían nuestros abuelos, alza tu dinero. ¿Qué le estaba diciendo? Guárdelo. En términos comunes, era guardar el dinero. Entonces, acá recoge el legislador este término, alzamiento. ¿Qué significa? Guardar los bienes, pero de una manera que cause algún agravio a otra persona. Pero dice de propósito y para sustraerse el pago de sus obligaciones. ¿Cómo lo tenemos nosotros muy común en el juzgado? En casos de alimentos. La pareja tiene problemas conyugales y se van a separar. Obviamente los problemas no es hoy llega a casa el esposo y dice nos separamos y punto, ya se terminó. No, esto es un proceso en el cual la relación se va deteriorando y llegan al momento de pensar en la separación. Ay, entonces debemos prepararnos y los bienes que tenemos que hacer. Si tenemos mancomunidad de bienes, todo lo que hay es del matrimonio. ¿Qué vamos a hacer? La persona, el varón, tiene sus bienes, tiene terrenos, tiene casas, tiene carros.
Y entonces, ¿qué hacer? Ah, bueno, va con un abogado y el abogado inteligentemente le dice, mire, antes que promueva el juicio oral de alimentos o el de separación, el ordinario de divorcio, porque ninguno de los dos está de acuerdo a divorciarse, bueno, entonces acá lo que tiene que hacer usted es traspasar sus bienes. Páselo a sus papás, a sus hermanos, todos los bienes. Y así al momento que venga la liquidación del patrimonio conyugal, no va a haber plata, no hay nada a su nombre, por lo tanto, la mujer no tendrá nada, que generalmente es la mujer porque la que se queda con los hijos para poder subsistir y le dicen, traspase todos. Ahí es lo que típicamente se conoce como alzamiento de bienes. ¿Qué está haciendo? Traspasando para no cumplir con sus obligaciones los bienes que correspondería y responder a la obligación que tendría. O en los casos de ejecuciones en las cuales la persona dice, bueno, yo fui condenado a un pago de pensión alimenticia de 2,000 quetzales mensuales, estoy atrasado ya 10 meses, debo 20,000 quetzales y esto va a seguir así, me voy a ir atrasando y cada poquito vamos a tener que enfrentar proceso. Entonces, lo que voy a hacer es traspasar los bienes a nombre de mis papás. Tengo 3 casas, tengo 3 terrenos, tengo 3 carros, bueno, lo traspaso. Viene el ejecutivo y dice, bueno, pido que se trabe embargo sobre la finca tal y tal. Cuando el juez dice, se traba embargo sobre la finca tal, va al registro, la anotación del embargo, y se dice, no al lugar, porque ese bien no está a nombre de la persona demandada. ¿Qué hizo? Se alzó en sus bienes, lo traspasó a otra persona para no responder con sus bienes a la obligación que estaba estableciendo. O en su defecto, en algunos casos, también hemos tenido las circunstancias de simular créditos. Hay personas que vienen y se crean créditos de los cuales no existen. Entonces, ahí es donde deviene alzarse en bienes para no cumplir con las obligaciones que legalmente ha contraído y de las cuales debe responder con su patrimonio para poder determinar cumplir las obligaciones correspondientes. Bueno, jóvenes, estamos a 1 minuto con 33 segundos para terminar estos 40 minutos. Repito a aquellos que no se habían enlazado. Regresamos a los siguientes 40 minutos. Comenzando, yo voy a remitir la comprobación de lectura al chat de WhatsApp y por favor comienzan a responder. Tienen 10 minutos. Transcurridos los 10 minutos, yo reinicio la clase. Nos conectamos en 5 minutos y consecuentemente abren cámaras. Para la comprobación no voy a pedir que abran audio. Para el parcial sí voy a pedir que abran audio. Para la comprobación no, solo las cámaras abiertas. Quien no lo quiera abrir, jóvenes, no lo abra. Pero después no me esté preguntando por qué tiene 0. No es obligado. Ya no estamos en primaria para que yo le diga, mire que lo voy a sancionar. No. Si no lo quiere hacer, usted tranquilo. Lo único es que después no me exija. Bueno, jóvenes, entonces en 5 minutos nos enlazamos y comenzamos la comprobación de lectura.
Ya tienen la comprobación, jóvenes. Trabajen. Solo es una variante, jóvenes. Jóvenes, tienen 10 minutos netos para responder y les voy a dar 2 minutos para que lo envíen. Comenzaron en 31 y 21, perdón, terminan en 31 y vamos a dejar hasta y 34 para que terminen de enviarlo.
Bueno, jóvenes, vamos a continuar con la clase entonces. Estábamos hablando sobre el artículo 352 en cuanto al alzamiento de bienes. ¿Alguna duda? En el caso de que usted mencionaba de que la persona pasara sus bienes previo al debate digo que era de pensión alimenticia, ¿verdad? Ajá. Si esa persona los pasa a nombre de los hijos, también comete este delito. Depende para qué, porque por ejemplo, si lo va a hacer para cubrir sus obligaciones, no habría alzamiento de bienes. Lo que pasa es que muchos lo trasladan para evitar las obligaciones. Ahora, por ejemplo, si lo trasladan para cumplir con esa obligación, no habría delito. En algunos casos vienen las personas y lo que hacen es traspasar el bien para cumplir con la obligación. Hemos tenido nosotros casos en los cuales vienen y está la pensión alimenticia, está fijada, se plantea la ejecución, se determina, como ya vimos nosotros en el 242, cuando se consuma la negación de asistencia económica, cuando se llega a requerir a la persona la cantidad de dinero que está atrasado en pago. Ahí es donde se tiene por consumada la negación de asistencia económica. Pues entonces vienen a la persona y es en ese momento en las cuales se le va a requerir y ahí se cometió el delito. 20,000, 40,000, 50,000 o 2,000, si usted quiere, la cantidad que sea. Viene la persona y dice, yo no tengo la cantidad, pero tengo un terreno y con eso puedo pagar. Efectivamente, ahí no hay problema. A veces hasta lo hacen antes y dice, mire, efectivamente, este proceso yo lo debo, pero antes con ella, con la esposa, acordamos que yo le iba a traspasar el terreno a mis hijos para que se salde esa obligación de alimentos. Entonces muchas veces llegan y dicen, aquí traigo el documento donde yo hace un año le traspasé los bienes. El problema es que en los juzgados ese lema del organismo judicial de pronta y cumplida no es tanto así. Entonces, es cumplida, más no pronta, no llega. Y muchas veces llegan años después. Entonces viene la señora y dice, sí, lo que pasa es que este juicio yo lo promoví hace 3 años. Y le requirieron de pago a él hace 2 años. Y hasta ahora está aquí en el juzgado. Y entonces, y efectivamente, él hace un año, aquí está la escritura, donde le dio a mis hijos, en concepto de pensión alimenticias, un terreno. Entonces, ahí sí no hay alzamiento de bienes, porque lo que está haciendo es cumplir con la obligación, pero sí traspasó los bienes. Aquí el fin es, tal y como lo dice el artículo 352, de propósito sustraerse al pago, o sea, evitar cumplir con sus obligaciones. Entonces, ahí es donde estamos hablando nosotros de un alzamiento de bienes. De lo contrario, no habría un alzamiento, pero sí tiene usted toda la razón. En ese sentido, no habría alzamiento de bienes si lo hace para cumplir sus obligaciones. Ahora bien, si por ejemplo tenemos casos en los cuales hay pensiones alimenticias solo para la esposa, dice, bueno, mis hijos están pequeños, él ya les fijó pensión alimenticia, ahora quiero yo pensión alimenticia que la esposa tiene derecho. Entonces viene él y dice, no, momento, a mis hijos lo que quiera, la cuota que quiera, pero para ella, sin ni un centavo. Y entonces viene y dice, antes de que me lo quite, mejor lo voy a traspasar a mis hijos. Entonces ahí sí hay un alzamiento de bienes, porque él no está cumpliendo una obligación o para sustituir el pago de pensiones con ceder el terreno, sino que lo que está haciendo es sustraerse a no pagarle una pensión alimenticia a la mujer. Entonces ahí sí podría haber, pero eso sí va a ser más complicado el demostrárselo, pero sí se puede y sí se ha dado. Gracias. Muy bien. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Buenas noches, por favor, Sergio. Yo tengo una duda y es con respecto al artículo 351 en la complicidad. A las personas que se consideran cómplices, ¿cuál va a ser la pena? Serán penados como cómplices. ¿Qué dice el 37? Es que no tengo el código penal. Es que el 37 solo establece solo quiénes son cómplices. Vamos, pero no establece. Permítame. El 63, Sergio.
El 63 dice, al autor de tentativa y al cómplice de delito consumado, al autor de tentativa y al cómplice de delito consumado se le impondrá la pena señalada en la ley para los autores del delito consumado rebajada en una tercera parte. Esa es la pena. Gracias, Lic. Ajá. Bueno, sigamos entonces. 353. Quiebra de sociedad irregularmente constituida. Para los efectos de lo dispuesto en este código, se considera fraudulenta, o sea, de entrada es fraudulenta. Aquí no hay ni declaratoria anterior de un juzgado mercantil. Aquí va a ser fraudulenta la quiebra de toda sociedad constituida sin requisitos legales. Y a quienes las constituyen se aplicarán las sanciones establecidas en el artículo 350. Nos habla de responsabilidad personal a quienes constituyen. Una sociedad mercantil necesita ciertos requisitos para que sea legalmente constituida. Uno de los requisitos fundamentales de una sociedad es el acta constitutiva. Entonces, esta se elabora en una escritura pública en la cual se hace el acta constitutiva que da vida a la sociedad. Sin embargo, no es el único requisito. Esa es la formalidad. Ahora viene el paso de sus inscripciones. Tiene que inscribirse ante el registro mercantil, obtener su patente de registro, su patente de empresa y todos los registros que va a llevar ante la Superintendencia de Administración Tributaria para los impuestos que va a estar afecto. Y una vez hechas las inscripciones, pues nace la vida jurídica. Entonces, solo el acta constitutiva no es suficiente. Sin embargo, sí tenemos algunas sociedades. Venimos nosotros y la sección A nos asociamos, todos como comerciantes, y le vamos a poner a nuestra sociedad, sección A, Derecho Penal 3, Sociedad Anónima. Esa es nuestra sociedad. Vamos ante un notario y le decimos, mire, nosotros, ahorita hay 56 enlazados, las 56 personas queremos constituir una sociedad anónima. Todos vamos a aportar un capital. Estamos dispuestos a fundar la sociedad y nos vamos a dedicar a una actividad mercantil. Bueno, perfecto. Viene el notario, nos facciona el acta constitutiva y efectivamente está constituida legalmente o formalmente la sociedad, sección A, Derecho Penal 3, Sociedad Anónima. Ahora, ¿qué sigue? Sus inscripciones correspondientes para su reconocimiento en personas jurídicas para que vengan y esté legalmente constituida. Sin embargo, obviamos eso y decimos, no, que quede ahí, basta con el acta, si el acta es lo más importante. Bueno, entonces dejémoslo ahí. Esa sociedad es irregular, no está legalmente constituida, faltaron procedimientos, faltó lo más importante, la inscripción. O sea, es como una persona, un ser humano, nace un niño, ya tenemos al niño, pero ¿cómo va a ser reconocido ese niño? Cuando lo vamos a ir a inscribir al RENAP. Mientras no está inscrito, no nace a la vida jurídica. Está el niño. ¿Y cuántos hay así? Han nacido, pero no son sujetos, no tienen derechos ni obligaciones, porque no están reconocidos, no están inscritos ante el registro que va a establecer esa obligación de conocerlo el Estado con sus derechos y obligaciones. Es una persona, sí, pero no está reconocida, no está inscrita para que adquiera esos derechos y esas obligaciones que el Estado le reconoce. Igual pasa con una sociedad. Efectivamente, está en el acta constitutiva. Ahí estamos todos, pero no está la inscripción. No tiene ese reconocimiento legal que le da esa inscripción ante el registro mercantil, que es la encargada de establecer personas jurídicas. Por lo tanto, si nosotros como sociedad constituimos un negocio, venta de libros, por ejemplo, venimos y nos vamos a la quiebra, ¿sí? Y decimos, que nos declaren la quiebra para ver si esa quiebra es fraudulenta o culposa. Nos revisan la papelería y nos dicen, ustedes no están legalmente inscritas. Ustedes de entrada cometen quiebra fraudulenta. Ni siquiera hay que llegarla a declarar. No cumplimos requisitos. No nos inscribimos. Únicamente tenemos el acta constitutiva. Y entonces no hay derecho a poder establecer
que nos declaren una quiebra, porque nosotros hicimos buen manejo, la epidemia que vino, la pandemia que vino a afectarnos, nadie compra un libro, ahora todo es en línea y nosotros no teníamos la capacidad para aprender en línea, simple y sencillamente nos declaramos en quiebra, sí, pero todos seremos juzgados por el delito de quiebra de sociedad irregularmente constituida, porque no la inscribimos. Y consecuentemente, a las personas en las cuales constituyan esto, aquí va a ser el notario también que se puede ir sancionado o perseguido penalmente, porque él, en todo caso, estaría cometiendo una responsabilidad personal, siempre y cuando el notario juegue un papel, pero que aquí al final de cuentas aquí él solo va a redactar el documento. Sin embargo, a nuestra directiva, a nuestro director, a nuestro gerente que vamos a nombrar, también se va a ir porque ellos serían los encargados de haber inscrito esa sociedad. Entonces, van a responder por la quiebra de sociedad irregularmente constituida y por la responsabilidad personal en la cual incurren. Por eso vamos a delegar responsabilidades en el director, en el gerente, en las personas que ahí están constituidas. Por lo tanto, en un momento dado va a haber esa responsabilidad y podríamos jalarnos al notario si él no nos asesoró de que debíamos inscribirla en el registro mercantil, porque eso es parte de la asesoría que puede brindar un notario. Entonces, ahí es donde concurre la responsabilidad de las personas. ¿Dudas, jóvenes? Bueno, sigamos entonces. 354. Concursado no comerciante, por favor. Esto, acá nos refiere que a las personas que se les acuse o se les encuentre culpables de la quiebra de sociedad irregularmente constituida, la pena será de acuerdo al artículo 350, pero el 350 nos refiere a dos penas, a las penas de quiebra. Sí, tiene razón. Dice, a quienes la constituyeren se aplicará la pena, o sea, los que puedan firmar el acta constitutiva y sus directores correspondientes. Entonces ahí será la pena que tiene regulada ese artículo 350. Sí tiene razón, no, Sergio. Es la pena. Ok. Gracias, 354. Concursado no comerciante. El concursado no comerciante cuya insolvencia fuere el resultado de todo o en parte de alguno de los hechos siguientes será sancionado con prisión de 1 a 2 años. Ojo, aquí el sujeto activo no es un comerciante. ¿Sí? Aquí nos separa de los demás artículos que veníamos discutiendo, en el cual el sujeto activo es un comerciante. En este no es un comerciante. Aquí claramente nos indica concursado no comerciante. Entonces, el concursado no comerciante cuya insolvencia fuera el resultado de todo o en parte de alguno de los hechos siguientes será sancionado con prisión de 1 a 2 años. Y nos indica haber hecho gastos domésticos o personales excesivos o descompensados con relación a su fortuna, atendía a las circunstancias de su rango de familia. Entonces, obviamente, ¿dónde podemos encontrar nosotros a una persona que puede incurrir en el delito concursado no comerciante? Aquel que maneja tarjetas de crédito. Cuidado con las tarjetas de crédito, porque lo que hace es, viene el banco y le dice, le autorizo la tarjeta, su salario es de 5,000 quetzales y usted tiene un posible extrafinanciamiento de 30,000 quetzales. Bueno, y usted los primeros meses lo maneja, tiene un buen control de su tarjeta. 3 meses después y le dice el banco, mire, ante su buen récord crediticio, le hemos aumentado su crédito a 40,000 quetzales. Bueno, usted dice, bueno, no necesito, seguimos. A los 6 meses le dice, mire, su récord es muy bueno. Por lo tanto, usted tiene un límite de extrafinanciamiento de 50,000 quetzales. Y usted entonces dice, bueno, voy a ir de compras y resulta, va con la familia, dice, a comprar ropa, comprar zapatos, la tarjeta aguanta. Bueno, termina que usted gasta 5,000 quetzales en ese su viaje. Bueno, entonces viene a fin de mes y dice, bueno, aquel hombre responsable o mujer responsable que siempre pagaba su tarjeta al día, ahora está en problemas. Gana 5,000 y ahora debe 5,000 de la tarjeta. ¿Qué hace? Dice, voy a pagar lo mínimo. ¿Cuánto va a pagar? 50 quetzales. Va, perfecto. Pagó lo mínimo. El problema es que el siguiente mes va a seguir consumiendo con tarjeta. Va, se controló y gastó 2,000.
pero debe los 5,000, más intereses, más los otros 2,000 ahora. Ahora ya debe 7,500. ¿Y qué hacer? Bueno, entonces ahora ya se asusta, dice, voy a pagar 2,000, va, perfecto, pero se consume otros 2,000 y lo mismo vuelve a establecer, solo que ahora los intereses ya no van a ser 500, ya van a ser 1,500. Ahora ya el tercer mes ya son 8,500 que debe esta persona. ¿Qué está haciendo? Saliéndose de los límites. ¿Por qué? Porque no cancela esa tarjeta y los intereses en la tarjeta de crédito son elevadas. Entonces viene y resulta que va a establecer gastos excesivos y entonces puede incurrir en este delito. 2, haber sufrido en cualquier clase de juego pérdidas que excediere de lo que por vía del recreo aventure en entretenimiento de esta clase un buen padre de familia. De la misma manera, en juego se puede perder cualquier cantidad de dinero y por lo tanto, obviamente va a descuidar sus obligaciones familiares. 3, haber tenido pérdidas en apuestas cuantiosas, compras y ventas simuladas y otras operaciones de agiotaje cuyo éxito dependa de exclusiva del azar. Entonces, aquí viene sobre juegos de azar. 4, haber enajenado con depreciación notable bienes cuyo precio estuviere, no logro leer, está oscuro en adeudándome, considero que dice. Entonces, acá. Adeudado, gracias. Entonces, acá, lo común que nosotros podemos conocer es que muchas veces la mayoría de personas tiene la capacidad de comprarse un carro nuevo, pues, ¿sí? Y entonces se compra un carro del año 2000, bueno, del año 2000. Estamos en el 2021. Aquellos que son contadores, sáquenle la cuenta a la depreciación, con cuánto se deprecia un vehículo anualmente. Yo, si no estoy mal, a lo lejos me recuerdo, creo que es el 20%. En 5 años. 20% máximo. 20% máximo. Sí. Gracias. Imagínense, en 5 años el vehículo está totalmente depreciado y compramos un carro del año 2000 en 60,000 quetzales. Esto es lo que nos dice acá, enajenación por depreciación. Entonces, estamos comprando bienes totalmente depreciados, que ya en el valor de mercado ya no tienen precio. Sin embargo, esa es nuestra realidad, ese es nuestro país. Y entonces, muchas veces hay delitos acá que no se encuadran en la realidad que vive nuestro país. Y entonces venimos a comprar algo que ya está depreciado. ¿Y cuántos objetos compramos ya depreciados? No solo los vehículos. Entonces, son cosas que está aquí establecido siempre y cuando no se pierda el control de las finanzas. Porque obviamente una persona va a comprar un vehículo, aunque esté depreciado, pero tiene el manejo de sus finanzas, lo va a pagar y el vehículo le es útil, hasta le va a generar ingresos. A eso no se refiere la ley. Se refiere a estar comprando cosas de las cuales mañana no va a poder demostrar para qué le sirven y son cosas que en el mercado no tendrían justificación de su compra y en este caso, por ejemplo, comprar vehículos totalmente depreciados. 5, retardar su presentación en concurso cuando su pasivo fuere 3 veces mayor que su activo. Entonces, aquí establecemos con qué puede responder la persona. Sus obligaciones son 3 veces más alto que su activo. Pues, obviamente, las circunstancias es de una persona que si fuera comerciante estuviera en quiebra. Sin embargo, aquí nos habla de una persona no comerciante. Cualquier persona que no se dedique al comercio y que esté cometiendo estos actos puede cometer algún delito. ¿Dudas, jóvenes, en cuanto a este capítulo? ¿No licenciado, solo eso de presentación en concurso hace referencia cuando una persona quiere ser como proveedor del Estado o algo por el estilo? Sí, alguna participación en la cual pueda participar y consecuentemente retrasa tales circunstancias porque su pasivo rebasa. Entonces, no lo hace y consecuentemente ahí podría quedarse en evidencia las circunstancias de la comisión de ese delito. Y obviamente ese es el riesgo que se corre en participar en eventos públicos, en los cuales pueda ser en un momento dado ser investigado. Lic, perdone. Por favor. Aquí en el inciso 2 dice haber sufrido en cualquier clase de juegos, o sea, de juego. ¿A qué nos referimos en este? Porque en el tercero habla también del azar. O sea, porque ahí es más específico, nos habla de juegos de azar. En el otro podría haber algún juego que sin ser considerado, por ejemplo, alguna apuesta que se pueda hacer,
Por ejemplo, usted y yo venimos y apostamos quién va a ser el campeón de Guatemala el domingo. Entonces, ese no es juego de azar, pero sí son apuestas. Ajá, sí, apuestas de corrida de vehículos, de corrida de caballos, que muchos pelea de gallos. De peleas de gallos, que esos no son juegos de azar, pero sí se apuestan, ¿sí? Y se puede perder. Ajá. Ah, vaya. Gracias, Lick. Muy bien. En ese último 354 hay un parrafito que se me estaba olvidando de leer, dice, serán penados como cómplices del delito previsto en este artículo quienes ejecutaren con respecto al concursado cualquiera de los actos enumerados en el artículo 351 de este código. Entonces, acá va a haber relación en cuanto al 351, poder establecer ser juzgado como cómplice en esas mismas acciones que tiene regulado ese 351. Bueno, vamos entonces al capítulo 3 de los delitos contra la industria y comercio, 357. 355 y 356 están derogados. 357, desprestigio comercial. Quien imputare falsamente a otro un hecho que le perjudique en el crédito, confianza o prestigio que mereciere en sus actividades mercantiles, será sancionado con multa de 1,000 a 10,000 quetzales si el hecho no constituyere otro delito más grave. Imputar es hacerle saber a la persona. Este es un término eminentemente procesal. Cuando nos referimos nosotros a imputar, es hacerle saber. Entonces, a veces aquí nos recoge términos de lo cual es más utilizado en otra rama. Y acá imputar es hacerle saber. Por eso dice imputare falsamente a otro. O sea, hace saber hechos falsos a otro que le perjudiquen el crédito, confianza o prestigio que mereciera en sus actividades mercantiles. Le va a afectar ese prestigio comercial que tiene la persona. Por ejemplo, venimos y podemos establecer una marca, McDonald's, por decirle, hace unos meses escuchaba de que supuestamente la carne de McDonald's estaba contaminada con algunos componentes y que por lo tanto no debían consumir el producto de McDonald's. Entonces, nunca se demostró. Entonces son imputaciones o son aseveraciones falsas que se hacen para afectar el crédito mercantil de este tipo de empresas. Obviamente McDonald's es una cadena internacional que va a soportar cualquier tipo de circunstancias de ese tipo. Pero si, por ejemplo, se lo hacemos a nuestro vecino que se dedica a tener su comedorcito, va creciendo, tiene bastante cantidad, pero de ahí le decimos, mire, fíjese que en ese comedor ni se lavan las manos con agua sucia, del agua del chorro, como se le sirve en el refresco, te aseguro que usted ya no llega a comprar. Y entonces empezamos a afectar el crédito mercantil que tiene esa persona, que le ha costado, pero que es fácil bajarse. Y en eso de la imputación yo les decía y me recordaba que nos pasó a nosotros en un juzgado de cuando conocíamos familia, cuando conocíamos violencia contra la mujer, perdón, y la fiscalía pues tiene que imputarle los hechos a las personas. Por eso ya después de eso cambié la forma de decirle a la fiscalía, hágale saber el hecho que se le atribuye que pudo haber cometido o participado el sindicado en esos hechos. Porque en esa ocasión la costumbre de entender que la persona que está enfrente cree uno que le va a entender con esos términos que uno habla y muchas veces no le comprenden a uno. Y entonces viene y le digo yo al Ministerio Público, señor fiscal, impútele los hechos al sindicado. Y el Ministerio Público, pues él sí sabe qué le estoy diciendo y le hace saber, porque usted, señor tal y tal, le pegó a su esposa en fecha tal y tal. Y le hizo todos los elementos que ya hablábamos del artículo 82. Y viene al final, terminó el fiscal y me dice, muchas gracias, eso es el hecho que se le imputa al sindicado. Muy bien. Mire, señor, por decirle, don Mario González, ¿entendió usted el hecho que le imputa a la fiscalía? Me dijo, sí. ¿Desea usted declarar? Sí. Sí, yo le creí al señor que me había entendido, ¿verdad? Y de ahí me dice, mire, señor juez, tiene razón. Mi mujer me imputó y por eso le pegué. O sea, era distinto el término que le estábamos diciendo a lo que él me había entendido. Entonces, eso debemos tener cuidado con lo que hablamos y a veces nosotros docentes nos pasa con ustedes. A veces creemos que todos ya dominan el léxico jurídico y nos metemos a decirlo como que fuera de pronunciamiento normal. Y entonces, a veces ahí es donde encontramos la dificultad y que muchas veces ustedes no se animan a decirle, mire, no le entendí nada a lo que dijo porque nos habló términos que nosotros aún no dominamos. Y es entendible, nos estamos formando.
Entonces nosotros también docentes debemos entender que también al estudiante en un momento dado le puede costar los términos que se están utilizando. Bueno, jóvenes, estamos a menos de un minuto, dejamos aquí la clase, nos enlazamos con ustedes, creo que con ustedes el lunes, ¿verdad? Para continuar con el contenido de desarrollo del curso, y el día viernes les indico hasta dónde nos examinaríamos. Bueno, jóvenes, feliz noche, feliz descanso, y nos vemos el día Feliz noche, listo. Gracias.